Buen día, alumnos de la materia de simulación de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a iniciar con la práctica número 9, en la cual se utiliza el comando storage con sus complementos enter y leave. Como ya lo mencionamos anteriormente, el comando storage me permite manejar servidores con recursos múltiples. Manejaremos en este caso, en esta práctica, dos ejercicios. El primero que se llama boletería. La descripción es de una boletería que se encuentra en una estación de trenes, a donde llega una persona cada 5 más menos un segundo. Estamos hablando que el intervalo de llegada es de entre 4 a 6 segundos. Nos menciona que en la boletería hay dos empleados que atienden a razón de una persona cada 10 más menos 4 segundos, es decir, cada empleado tarda en atender a un cliente entre 6 y 14 segundos. Y las personas hacen una sola cola para ambas ventanillas. Y nos piden que hagamos la simulación para 1000 personas atendidas. Y algo que nos refieren es indicar cuál fue la longitud máxima de la cola observada. Aquí, bueno, tendríamos que hacer hincapié en dos aspectos. En uno de ellos se está mencionando el manejo de una fila, una cola. A pesar de que se está manejando una boletería donde hay dos empleados, se asume que hay dos taquillas, ¿sí? Se nos está indicando que es una sola fila para las dos ventanillas, por lo tanto tendríamos que considerar el storage con una sola fila de ingreso. En cuanto a la simulación, nos pide que sea para 1000 personas. Es importante que observemos en el reporte, una vez que se haga la simulación, de dónde vamos a obtener el dato de cuál fue la longitud máxima de la cola observada. Situaciones o requerimientos como estos son comunes en los procesos de simulación. Como ejercicio 2 nos mencionan un banco, un sistema bancario, y nos dice que a un banco ingresa una persona cada 60 más menos 10 segundos. Aquí estamos hablando que el intervalo de llegada es entre 50 y 70 segundos. Y nos dice que al entrar se dirigen a una cola, demorando 5 más menos 2 segundos en llegar. Aquí también debemos tomar en cuenta cada detalle del modelo que se nos presenta, del sistema. En este caso nos está diciendo que una vez que ingresa un cliente o una persona al banco, tarda en trasladarse hasta la fila. Ese tiempo en algunos casos pues se deprecia, es decir, no se considera. Aquí lo están mencionando y es importante colocarlo en el modelo a la hora de codificar. Nos dice que hay 3 cajas en el banco que atienden a los clientes, y bueno, cada una de ellas tarda 3 más menos 2 minutos en atender a cada persona. Estamos hablando que en un intervalo de entre 1 y 5 minutos atienden a los clientes o a las personas que van al banco. Y el cliente, una vez que se ha atendido, se retira, ¿sí? Se retira tardando en llegar a la puerta más o menos, en un intervalo de entre 5 a 9 segundos. Aquí también es otro tiempo que se nos está planteando y que es importante considerar en el modelo. Tiempo que tarda en irse a formar y tiempo que tarda una vez que se ha atendido en llegar a la puerta. Nos piden que hagamos la simulación para 5 horas de atención. Es decir, en el ejercicio 1 la simulación es por cantidad de transacciones, en el ejercicio 2 la simulación es por tiempo. Igual nos piden que indiquemos cuál fue la cantidad máxima de personas que estuvieron formados en la fila. En este caso nos menciona que hay una sola fila también que se presenta antes de ingresar a las cajas. Muy bien. Pasaremos ahora al lenguaje de simulación para ver cómo es la solución de los dos ejercicios. Tenemos aquí ya en pantalla lo que sería el ejercicio 1 de la boletería. Se nos está indicando que son 2 empleados, 2 ventanillas en la sección de boletería. Por lo tanto, se define un storage para ambas ventanillas. En el caso del storage, el nombre que se le establece es el de ventanilla. La tasa de llegada de los clientes se define a través del generate, que como ya se mencionó está entre 4 a 6 segundos, por eso el generate queda 5,1. Y nos dice que una vez que el cliente ingresa, va y se coloca en la fila.
¿de acuerdo? Por lo tanto, la definición de la fila es a través del comando kiwi y el nombre que se le da a la fila es fila. Y este bloque se coloca posterior al generate, dado que el generate representa el ingreso del cliente y el kiwi representa que se forma. Muy bien. Cuando el cliente ingresa a la fila, termina de estar formado y ingresa a la sección de ventanillas en donde están los dos empleados. Obviamente se coloca con el empleado que esté desocupado primero. Y este bloque representa la salida de la fila para ubicarse en una de las dos ventanillas. Importante, como manejamos un kiwi, una fila, y colocamos al cliente en la ventanilla, hay que descontarlo de la fila, ¿sí? Y aquí viene el comando depart, en donde se nos indica, se descuenta el cliente de la fila, es decir, llegó, se formó, se colocó a que le atendieran en la ventanilla y por lo tanto ya no estuvo formado, se le descuenta de la fila. Una vez que se hace este proceso, bueno, se coloca el tiempo de atención al cliente, porque se asume que como ya está en la ventanilla, hay que colocar ahora el tiempo de atención, que es el intervalo de 6 a 14 segundos en el tiempo que lo atienden, ¿de acuerdo? Una vez que transcurre este tiempo, se libera el empleado al cual se apropió el recurso del cliente, es decir, se libera el storage, ¿sí? Una vez atendido se libera la ventanilla. Y bueno, terminamos con el terminate, el cual indica que el cliente se retira del sistema de boletería. Y nuestra línea final es el start 1000. Recuerden que en el caso de este primer ejercicio se nos pide que hagamos la simulación para 1000 clientes. Por lo tanto, el terminate se coloca en terminate 1 y el start en 1000 unidades. Es decir, se hará la simulación para 1000 personas. Ejecutamos nuestro modelo, creamos la simulación y tenemos aquí ya nuestro reporte. Como podemos ver, el tiempo de inicio se mantiene en 0, ¿sí? Y el tiempo final es de 5031 segundos. Es decir, este es el tiempo que tarda que el sistema, el proceso, en atender a los 1000 clientes. Tenemos que hay 7 bloques o comandos dentro de nuestro modelo y hay un almacén o hay un storage. Nos vamos a la lista de bloques y vemos entonces que nuestro generate, ¿sí? Entraron 1007 clientes, el conteo de entrada es de 1007, a pesar, como ya lo mencionamos en las prácticas anteriores, de que la simulación es para 1000, podemos detectar que ingresan más clientes al momento que la simulación termina. Sin embargo, no quiere decir que todos los clientes que hayan ingresado al sistema son los que se retiran. El modelo planteado fue claro, se debe hacer la simulación solamente para 1000 personas. Por lo tanto, el generate tiene un conteo de entrada de 1007 clientes. Esos 1007 clientes llegaron y se formaron, pero podemos ver que al final de la simulación 5 personas quedaron formadas, es decir, conteo actual al momento de que la simulación terminó nos da un 5 en el kiwi, es decir, 1007 personas quedaron formadas, pero 1007 personas se formaron, pero al final de la simulación 5 de ellas quedaron en la fila. Aquí lo que podemos ver también es que de ellas 1002 personas, por lo tanto, ingresaron a las ventanillas de empleados, de acuerdo, 1002 se colocaron en las ventanillas, de las cuales tenemos un conteo actual en el caso del Enter, una se quedó siendo atendida, por eso tiene 1. Por lo tanto, en el caso del Depart tenemos un descuento de 1001, es decir, se formaron 1007, 5 se quedaron formadas, ¿sí? Y se descontaron 1001 porque uno se quedó en la ventanilla. De estos 1001 de ellos pasaron a que los atendieran, o sea, fueron atendidos, se les aplicó el advance sin problema. 1001 de los cuales, como podemos ver aquí el conteo actual, uno de ellos se quedó siendo atendido.
¿sí? 1001 pasaron a ser atendidos, pero uno se quedó en la ventanilla siendo atendido por alguno de los empleados. Y vemos entonces que 1000 liberaron a las ventanillas, 1000. Aquí vemos que uno se quedó en ventanilla, 1000 liberaron, por lo tanto el terminate registra 1000 clientes que se retiraron de la boletería. Aquí lo que podemos observar es que a pesar de que el generate tuvo un ingreso de 1007 clientes, el terminate registra 1000, ya que la simulación fue para 1000, ¿sí? Y podemos observar en dónde quedaron los 7 clientes que quedaron en el sistema. 5 quedaron formados, 1 quedó ingresando a ventanilla y 1 quedó siendo atendido. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el requerimiento de nuestro ejercicio? Nos piden que indiquemos cuál fue la cantidad máxima de personas que estuvieron formadas en la fila. Y lo podemos ver aquí donde dice Kiwi. ¿Sí? Tenemos una fila y podemos observar en la columna Max que hay 13 transacciones que estuvieron formadas como cantidad máxima, es decir, la fila tuvo hasta un máximo de 13 personas formadas, ¿de acuerdo? Y de manera constante estuvieron 6, o sea, siempre hubo al menos 6 personas formadas, y entraron a ellas 1007, ¿sí? Y en promedio hubo 6.43, tiempo promedio en que estuvieron formados fue 30 segundos. Esto es lo que nos permite visualizar o de donde podemos nosotros obtener el dato de cuántas personas estuvieron formadas y la fila hasta cuántas personas tuvo en espera. Eso sería el reporte entonces del ejercicio número 1, el de la boletería. Ahora vamos a pasar al ejercicio 2, que corresponde al banco. Aquí en el ejercicio 2 mencionábamos que nos menciona varias situaciones con respecto a la llegada de los clientes, es decir, hay tiempos que considera de traslado a la fila y desde que el cliente termina que lo atiendan y que llega a la puerta. Aquí tomando este ejercicio como referencia es importante recalcar que todo lo que el modelo o toda la propuesta que se nos haga en un problema debe de considerarse y reflejarse en el modelo. Si nosotros no hubiéramos puesto o no ponemos esos tiempos de traslado, de retardo, de que el cliente tarde en irse a formar o de que el cliente tarda en retirarse, llegar a la puerta e irse, si no colocamos esos tiempos, estaremos entonces generando un modelo distinto al sistema que se nos está pidiendo modelar, y ahí entraría ya la falta de correspondencia. Ya no es correspondiente nuestro modelo al sistema. Muy bien, en el caso del banco nos mencionan 3 cajeros, 3 cajas, por lo tanto se requiere un storage de 3 y el storage se llama cajas. Aquí se define, ¿de acuerdo? Y iniciamos después con nuestro generate, que es la tasa de llegada de los clientes de entre 50 a 70 segundos, es generate 60,10, y aquí viene el tiempo que mencionábamos. Es el tiempo que tarda un cliente en ir de la puerta a la fila para formarse, es decir, el cliente llega a la puerta, visualiza el interior del banco, identifica la fila y va y se forma. Ese es el tiempo que tarda. El modelo lo menciona, el problema lo menciona, por lo tanto el modelo lo debe de tener. Si no lo consideráramos, ya tendríamos ahí un problema de correspondencia de lo que sucede en el sistema real y al momento de generar el modelo, ¿sí? Dice que una vez que transcurre este tiempo, encuentra la fila y se forma. Fila que se forma antes de que los clientes sean atendidos, ¿sí? Y que están frente a los cajeros. Muy bien, o a las cajas donde hay empleados. Una vez que transcurre el tiempo en fila, entra a las cajas, salen de la fila para ubicarse en una de las 3 cajas. Como ya ingresó a las cajas, hay que descontar la transacción de la fila a través del depart, ¿sí? Se descuenta el cliente de la fila. Y bueno, una vez que se hace este proceso, se asume que como ya entró a las cajas, ¿sí? Y ya se descontó de la fila, ahora colocamos el tiempo de atención. Tiempo de atención al cliente en la caja, que es un tiempo entre 180,120, ¿de acuerdo? Y una vez que pasa este tiempo, el cliente es atendido, libera las cajas. Leave cajas, ¿sí? Libera el storage. Obviamente son 3 cajeros, se libera en el cual el cliente está siendo atendido.
Y después nos menciona que una vez que el cliente es atendido y se retira, menciona un tiempo en el que el cliente tarda en llegar a la puerta del banco para retirarse. Ese tiempo también hay que ingresarlo al modelo, ¿sí? Es tiempo que tarda el cliente en ir de la caja a la puerta de salida. Es un advance 7,2, ¿sí? Y terminamos con la línea o el bloque terminate, en el cual el cliente, bueno, se retira ya del sistema. No colocamos la unidad porque nos están pidiendo que hagamos una simulación por tiempo. Por lo tanto, vienen los tres, el segmento o los tres bloques que indican la simulación por tiempo. Tenemos nuestro generate de 18,000 segundos que indica una simulación, ¿sí?, para 5 horas de servicio. Después tenemos nuestro terminate 1, es decir, realiza la simulación de 5 horas una sola vez, y el start 1. ¿De acuerdo? Así sería el modelo del ejercicio 2 del banco. Quedaría de esta manera. Recalcando que los tiempos advance que el cliente tarda en irse a formar y el tiempo advance en donde el cliente tarda en ir a la puerta de salida se deben de colocar, ¿sí? Es importante, ya lo mencionamos, que cada detalle que nuestro problema propuesto mencione debe de tener su correspondiente en el modelo. Muy bien, hacemos la simulación. Nos mencionan aquí también, nos hacen se nos plantea la cuestión de cuántos clientes ocuparon de la fila, hasta cuántos clientes tuvo la fila en cantidad máximo. Vamos a ver, hacemos la simulación y vemos entonces que, bueno, como son 18,000 segundos, perdón, tenemos entonces aquí ya nuestro reloj donde dice que inicia en 0 y terminó. Hay 11 bloques de código, no hay estaciones de servicio unitarias y tenemos un storage. Y bueno, tenemos entonces la etiqueta, no hay etiquetas, tenemos nuestros 11 bloques, tenemos nuestro primer generate. Ahora nos indican que son 5 horas de servicio y tenemos que entonces que hubo 299 clientes que ingresaron al banco. 299, tenemos entonces el conteo de entrada en el generate. De esos clientes, 299 fueron y se trasladaron a la fila. ¿De acuerdo? Ahora, de los que estuvieron formados, los 299 clientes estuvieron formados en el Kiwi, pero 6 de ellos al terminar la simulación se quedaron formados, que es lo que podemos ver. Por lo tanto, solamente 293 clientes ingresaron a los cajeros para que los atendieran, ¿sí? En ese sentido, entonces, hubo 293 clientes que fueron descontados de la fila, ¿sí? 293 clientes, y vemos entonces que 293 clientes ingresaron al storage y se les dio tiempo de atención. Este advance representa el tiempo de atención, ¿de acuerdo? Ahora, vemos que 293 clientes ingresaron para ser atendidos y tenemos un conteo actual al momento del término de la simulación. ¿Qué quiere decir? Que ingresaron 293 a que los atendieran los cajeros, pero 3 se quedaron en el storage. Es decir, hay 3 cajeros, un cliente se quedó, un cliente por empleado, por cajero, ocupando cada caja, ¿sí? En este caso tenemos 293, 3 se quedaron siendo atendidos y 290 liberaron el storage. Estos 3 obviamente se quedaron ocupando los cajeros al término de la simulación, y tenemos entonces que como liberaron 290 a los cajeros, al storage, 290 clientes son los que se trasladaron a la puerta de salida. Este advance, recuerden que representa el tiempo que tarda el cliente del cajero que lo estaba atendiendo en llegar a la puerta y retirarse. 290 clientes realizaron ese recorrido de cajero a salida, y el terminate 290 clientes, que indica que fueron los que se retiraron entonces del banco. Y tenemos entonces este generate y ese terminate corresponden a la simulación por tiempo. Muy bien, eso es lo que indica nuestro reporte. ¿Cuál fue la cantidad máxima de clientes que estuvieron formados?
Bueno, nos vamos aquí al Kiwi, donde viene la estadística de la fila, y nos dice que estuvo como máximo, estuvieron 10 clientes formados en la fila. Aquí nos menciona 10 clientes como conteo máximo, y tenemos que de manera constante estuvieron al menos 6 clientes formados, ¿de acuerdo? Y bueno, la entrada de la fila fue de 299 clientes. Esa sería entonces nuestra estadística y el conteo máximo que tuvo la fila. ¿De acuerdo? Entonces nada más recalcando con respecto al modelo del banco, que se consideren todos los aspectos que nuestro problema tiene como propuestos y que sean planteados también en el modelo. Uno de los aspectos que tiene el diseño de la simulación, como recordaremos en la parte teórica, es la correspondencia. Es decir, que lo que el sistema real plantea sea correspondiente al modelo, de tal manera que al momento de hacer la simulación estemos haciendo una simulación válida. ¿De acuerdo? Con eso terminamos nuestra práctica 9 y